El maestro y la vasija vacía. El joven discípulo llegó al templo en la cima de la colina, con el corazón rebosante de preguntas y la mente cargada de certezas. Había viajado desde tierras lejanas para aprender del maestro Xin, cuya sabiduría era conocida en todo el valle. Al llegar, hizo una profunda reverencia y dijo con voz firme: Maestro, he leído innumerables textos sagrados, he meditado cada amanecer y he debatido con muchos sabios. Ahora, deseo que me enseñe el último secreto del Zen. El anciano maestro lo observó con una sonrisa serena y señaló una humilde vasija de barro en el suelo. Antes de enseñarte, dijo Xin, dime, ¿qué ves en esta vasija? El discípulo frunció el ceño, confundido. Es solo una vasija vacía. El maestro asintió lentamente, y sin decir más, se puso de pie y caminó hacia la cabaña. El joven quedó inmóvil, sin entender. ¿Qué significaba ese gesto? ¿Por qué el maestro no le respondía? El discípulo permaneció de pie frente a la vasija, esperando que el maestro regresara. Su mente bullía con preguntas. ¿Acaso era una prueba? ¿Debía decir algo más? Al cabo de un rato, Xin salió de la cabaña con una jarra de agua cristalina. Sin pronunciar palabra, comenzó a verter el agua en la vasija hasta llenarla por completo. Luego, tomó otra jarra y continuó vertiendo más agua. El líquido comenzó a derramarse por los bordes, empapando la tierra. Maestro, se está desbordando, exclamó el discípulo. Xin se detuvo y lo miró con amabilidad. Así es tu mente ahora, dijo. Llenaste tu interior con conocimientos, creencias y certezas. Si realmente deseas aprender, primero debes vaciarte. El joven sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca antes había considerado que su propio saber pudiera ser un obstáculo. Pero, maestro, ¿cómo puedo vaciarme? El anciano sonrió, señalando la vasija, dijo con suavidad. Eso, joven, es la primera lección. El discípulo bajó la mirada hacia la vasija desbordada. El agua seguía deslizándose por la tierra, formando pequeños riachuelos en el suelo polvoriento. Si mi mente está llena, ¿cómo la vacío? Preguntó en voz baja, más para sí mismo que para el maestro. Xin se sentó sobre un tronco y palmeó el suelo a su lado, invitando al joven a hacer lo mismo. El discípulo obedeció. Cierra los ojos, dijo el maestro. El joven obedeció de nuevo. Ahora dime, ¿qué escuchas? El discípulo afinó el oído y respondió. El viento entre los árboles, el canto de los pájaros, y el agua goteando de la vasija. ¿Qué más? El discípulo guardó silencio. Se esforzó en escuchar más allá de los sonidos evidentes, pero no encontró nada nuevo. Eso es todo, maestro. Xin sonrió. Tu mente aún está llena. El joven abrió los ojos, confundido. ¿Por qué dices eso? El maestro recogió un puñado de arena y lo dejó caer lentamente entre sus dedos. Cuando tu mente está llena, solo percibes lo que ya esperas encontrar. Para vaciarte, debes escuchar incluso aquello que crees que no está ahí. El discípulo frunció el ceño. ¿Cómo se escucha lo que no se oye? ¿Quieres aprender? Preguntó Xin. El joven asintió con determinación. Entonces, vuelve mañana al amanecer. Sin más explicaciones, el maestro se levantó y se retiró a su cabaña. El discípulo se quedó mirando la vasija. Ahora entendía que el camino del aprendizaje no era llenar más su mente, sino aprender a soltar. Al amanecer, el discípulo regresó al mismo lugar. La vasija seguía allí, seca ahora bajo la luz dorada del sol. Se sentó en silencio, esperando al maestro. Xin apareció poco después,
llevando consigo 2 tazas de té humeante. Sin decir palabra, le ofreció una al joven y se sentó a su lado. «Dime», preguntó el maestro tras un sorbo, «¿qué hiciste anoche?» «Pensé en sus palabras, maestro», respondió el discípulo. «Intenté comprender cómo escuchar lo que no se oye». «¿Y qué descubriste?» El joven bajó la mirada. «Nada». Intenté escuchar más allá de los sonidos, pero solo hallé silencio. Xin asintió con una leve sonrisa. «Y dime, ¿qué es el silencio?» El discípulo parpadeó, sorprendido por la pregunta. «El silencio es», se detuvo, dándose cuenta de que nunca había reflexionado realmente sobre ello. «Es la ausencia de sonido». El maestro agitó la cabeza con suavidad. «El silencio no es ausencia. Es presencia». El joven frunció el ceño. «¿Cómo puede ser eso?» Xin dejó su taza de té en el suelo y señaló el horizonte. «Cuando miras el cielo vacío, ¿dices que no hay nada, o que hay espacio para todo?» El discípulo sintió un escalofrío. «Supongo que hay espacio». «Entonces, ¿por qué ves el silencio como vacío, en lugar de verlo como espacio para escuchar?» El joven quedó enmudecido. El maestro sonrió y tomó otro sorbo de té. «Si quieres vaciar tu mente, primero aprende a escuchar el silencio». El discípulo comprendió, por primera vez, que el verdadero aprendizaje no era agregar más, sino hacer espacio para recibir. El discípulo pasó el resto del día en silencio, observando el viento que rozaba las hojas, sintiendo el calor del sol sobre su piel, escuchando el murmullo lejano del río. Cuando cayó la noche, comprendió que nunca antes había prestado verdadera atención. Siempre había estado ocupado interpretando, clasificando y analizando. Su mente no había estado escuchando, solo había estado comparando con lo que ya conocía. A la mañana siguiente, volvió a presentarse ante Xin. El maestro lo recibió con la misma serenidad de siempre. ¿Has aprendido a escuchar el silencio?, preguntó. El discípulo asintió lentamente. Lo intenté, maestro. Y descubrí que el silencio no es un vacío, sino un espacio donde todo ocurre. Xin sonrió. Bien. Ahora dime, ¿qué aprendiste de la vasija vacía? El discípulo miró el objeto de barro que aún descansaba sobre la tierra. Se inclinó y la levantó entre sus manos. Antes pensaba que estaba vacía porque no contenía agua, respondió. Pero ahora veo que está llena de espacio, llena de posibilidad. Xin asintió con satisfacción. Así es tu mente cuando la vacías de certezas. No queda en blanco, sino abierta. El discípulo sintió que algo profundo se movía dentro de él. Por primera vez en su vida, no sentía la necesidad de tener todas las respuestas. El maestro tomó la vasija de sus manos y la colocó de nuevo en el suelo. Ahora, estás listo para aprender. El discípulo respiró hondo. No sabía qué vendría después, pero por primera vez, eso no le preocupaba. El discípulo se sentó en silencio junto al maestro, dejando que la brisa matinal acariciara su rostro. Xin observó su expresión tranquila y supo que el joven había dado su primer paso en el camino del verdadero aprendizaje. Dime, muchacho, dijo el maestro, rompiendo el silencio, ahora que has comprendido la importancia de vaciar la mente, ¿qué harás con este conocimiento? El discípulo meditó por un momento antes de responder. No lo sé, maestro. Antes habría intentado explicarlo con palabras, habría tratado de escribirlo o enseñarlo a otros. Pero ahora entiendo que es algo que no se puede atrapar con el pensamiento. Xin sonrió. Eres más sabio de lo que crees. Muchos desean compartir lo que aprenden, pero lo hacen con una mente aún llena. Solo cuando verdaderamente comprenden,
pueden enseñar sin apego. El maestro tomó la vasija vacía y se la entregó al joven. Ve al río y llénala de agua. El discípulo obedeció. Caminó hasta el río, sintiendo el suelo húmedo bajo sus pies. Se inclinó y sumergió la vasija en el agua fresca. Mientras lo hacía, se dio cuenta de algo: la vasija podía llenarse solo porque estaba vacía. Regresó junto al maestro y le mostró la vasija llena de agua. Maestro, ahora comprendo. No se trata de vaciar la mente por siempre, sino de vaciarla para poder recibir. Xin tomó un sorbo del agua fresca y asintió. Así es. La mente vacía no es inútil, es receptiva. Se vacía para llenarse y se llena para vaciarse de nuevo. El discípulo sintió una profunda paz en su interior. El discípulo miró el agua en la vasija. Estaba quieta, reflejando el cielo con una claridad perfecta. Maestro, preguntó con cautela, si la mente se llena y se vacía una y otra vez, ¿cómo sé cuándo está llena y cuándo debo vaciarla? Xin tomó un puñado de arena y lo dejó caer sobre la superficie del agua. Pequeñas ondas se formaron, distorsionando el reflejo del cielo. Observa. Cuando el agua está clara, refleja la verdad. Pero si se llena de impurezas, su reflejo se distorsiona. El joven miró con atención. Comprendió que la claridad no provenía de la cantidad de agua, sino de su pureza. Entonces, ¿la mente debe vaciarse cuando su claridad se pierde? El maestro asintió. Así como limpias la vasija antes de llenarla con agua fresca, debes limpiar tu mente de juicios, miedos y pensamientos inútiles antes de recibir nueva comprensión. El discípulo dejó escapar un suspiro profundo. Pensó en todos los momentos en los que había creído saber algo con certeza, solo para darse cuenta después de que su visión estaba nublada por sus propios prejuicios. Maestro, ¿y si no me doy cuenta de que mi mente se ha llenado de impurezas? Xin tomó la vasija con ambas manos y vertió lentamente el agua sobre la tierra. Luego la sostuvo en el aire, mostrándosela vacía. Cuando no estés seguro, vacía tu mente. Solo en el vacío puedes reconocer lo que realmente es. El discípulo cerró los ojos por un momento, permitiendo que las palabras del maestro se asentaran en su interior. Entiendo, maestro. Xin sonrió con ternura. Entonces, continúa aprendiendo. El joven sintió que, por primera vez, estaba listo para escuchar sin la carga de sus propias ideas. Los días pasaron, y el discípulo comenzó a notar cambios en sí mismo. Antes, cada lección del maestro despertaba en él una urgencia por comprender, por aferrarse a una conclusión. Ahora, en cambio, simplemente escuchaba, dejaba que las enseñanzas fluyeran en su interior como el agua en la vasija. Una tarde, mientras barría el patio del templo, Xin se acercó a él y le entregó una taza de té. Ven conmigo, le dijo. El discípulo lo siguió hasta la orilla del río. La corriente fluía tranquila, reflejando los últimos destellos del sol poniente. Bebe tu té, ordenó el maestro. El joven obedeció. El líquido estaba tibio, con un aroma sutil a hierbas. ¿Cómo está el té?, preguntó Xin. Es suave, reconfortante. El maestro asintió y luego señaló el río. Ahora dime, ¿cómo sabe el agua del río? El discípulo dudó. No lo sé, maestro. Xin sonrió. ¿Y cómo podrías saberlo? El discípulo comprendió. Se arrodilló junto a la orilla, tomó un poco de agua con las manos y bebió. Es fresca, pura, dijo. El maestro lo observó con paciencia. Antes hablaste del agua sin probarla. ¿Cómo puedes conocer algo si solo te basas en tus pensamientos? El discípulo sintió un escalofrío.
¿Cuántas veces había creído saber algo sin experimentarlo realmente? El conocimiento sin experiencia es como una vasija sin agua, continuó el maestro. Puedes hablar de ella, describirla, incluso imaginar su contenido, pero hasta que no la llenes y bebas de ella, nunca conocerás su verdadero significado. El joven cerró los ojos. Sus pensamientos eran muchos, pero en su interior, algo se estaba aquietando. Desde ahora, dijo Xin con voz suave, no busques comprender con la mente solamente. Vive cada enseñanza, saboréala, como hiciste con el agua del río. El discípulo asintió en silencio. Esa noche, el discípulo no pudo dormir. Las palabras del maestro resonaban en su interior. Pensó en todas las veces que había hablado con certeza sobre cosas que nunca había experimentado por sí mismo. Se dio cuenta de que su aprendizaje hasta ahora había sido como mirar un mapa sin recorrer el camino. Al amanecer, decidió presentarse ante Xin sin preguntas, sin expectativas. Se limitó a sentarse frente a la cabaña del maestro y esperar. El viejo maestro salió poco después con un balde de agua y lo colocó frente al discípulo. Hoy aprenderás otra lección, dijo Xin. Toma este balde y llévalo hasta la cima de la colina sin derramar una sola gota. El discípulo se puso de pie, tomó el balde con ambas manos y comenzó a caminar con cautela. El sendero era empinado y pedregoso. Con cada paso, el agua amenazaba con derramarse. Al principio, su atención estaba fija en el balde. Caminaba lento, asegurándose de que el agua se mantuviera dentro. Pero cuanto más subía, más pesado se sentía el balde y más difícil se volvía su tarea. Cuando estaba a mitad del camino, una ráfaga de viento lo distrajo y unas gotas de agua cayeron sobre el suelo polvoriento. Se detuvo, frustrado. Respiró hondo y siguió adelante, aún más tenso. Finalmente, llegó a la cima de la colina, con los brazos adoloridos y la frente perlada de sudor. Miró dentro del balde, aún quedaba agua, pero había derramado más de la que esperaba. Xin apareció junto a él con una expresión tranquila. ¿Qué aprendiste?, preguntó. El discípulo bajó la mirada. Intenté mantener el agua en el balde, pero mientras más me preocupaba por no derramarla, más difícil se volvía. El maestro asintió. Así es la mente. Cuando te aferras demasiado a algo, el mismo acto de sujetarlo te hace perderlo. El discípulo sintió que una nueva comprensión nacía en su interior. Entonces, ¿qué debía haber hecho? Xin señaló el valle a su alrededor. En lugar de preocuparte por el agua, ¿notaste el cielo? ¿El sonido del viento? ¿El aroma de los árboles? El discípulo negó con la cabeza. Solo pensaba en no derramar el agua. El maestro sonrió con dulzura. El aprendizaje es como este balde. Si solo te enfocas en no perder nada, te pierdes el viaje entero. El discípulo respiró hondo, dejando que las palabras del maestro penetraran en su ser. Miró el horizonte por primera vez y vio la belleza que antes había ignorado. Esa noche, mientras meditaba junto al fuego, el discípulo se dio cuenta de algo profundo. Había estado tratando de controlar cada aspecto de su vida, aferrándose al conocimiento, al resultado, y a la idea de que todo debía seguir un camino lineal. En su afán por no derramar el agua, había olvidado que el verdadero aprendizaje radica en la fluidez, en la capacidad de adaptarse al fluir natural de la vida. A la mañana siguiente, Xin le pidió que se acercara al jardín del templo. El anciano maestro ya estaba trabajando en la tierra, preparando una nueva área para plantar. Hoy aprenderás sobre la paciencia, dijo Xin, señalando un pequeño brote que emergía de la tierra. El discípulo se agachó y observó el brote, tan frágil, apenas visible entre la tierra húmeda. ¿Qué hay de especial en este brote, maestro?, preguntó, sin entender.
Xin acarició suavemente la tierra alrededor del brote. Este brote es como tu mente. No puedes forzar su crecimiento, ni apresurarlo. Solo puedes proporcionarle lo que necesita: paciencia, espacio y tiempo. El joven se inclinó más cerca del brote. Pensó en sus propios esfuerzos por controlar cada paso, por encontrar respuestas rápidas, por apresurarse hacia el futuro. El agua y el sol llegan a la planta sin prisa, continuó Xin, y ella crece en su propio tiempo. Tú también debes aprender a ser como la planta. Deja que las cosas lleguen a ti sin aferrarte a ellas. El discípulo asintió en silencio, sintiendo que una paz inesperada lo invadía. Ya no se sentía tan ansioso por encontrar el resultado de sus esfuerzos. En cambio, comprendió que todo lo que necesitaba ya estaba presente en él. El maestro sonrió, satisfecho con la comprensión de su discípulo. Recuerda, todo en la vida tiene su ritmo. Si tratas de apresurarlo, se pierde la esencia. Sé paciente, como el brote. El discípulo miró al cielo y sintió la suave brisa acariciar su rostro. La vida, pensó, no era algo que debía apresurarse. Era algo que debía vivirse, respirarse, con calma y gratitud. Los días se convirtieron en semanas, y el discípulo comenzó a sentir una nueva serenidad que antes no conocía. Ya no sentía la necesidad de forzar las lecciones del maestro, ni de apresurarse a entender lo que se le enseñaba. Cada día, simplemente se permitía estar presente, observando y aprendiendo en el momento. Una tarde, Xin le pidió que lo acompañara a caminar por el bosque cercano al templo. La luz del sol filtraba entre las hojas, creando un tapiz dorado sobre el suelo. El aire estaba lleno de aromas a tierra y pino. «Dime, discípulo, ¿qué ves?», preguntó el maestro. El joven miró a su alrededor, sus ojos captando cada detalle con una nueva claridad. «Veo el bosque, las hojas, los árboles, todo parece estar en su lugar». Xin sonrió. «¿Y qué más?». El discípulo se quedó en silencio por un momento. Sintió que había algo más, algo sutil. «Veo la vida que fluye a través de todo, en cada rincón, en cada árbol, en cada paso que damos». Xin asintió. Así es el Zen. No se trata de buscar lo extraordinario, sino de ver la extraordinaria simplicidad de lo ordinario. El joven frunció el ceño, intrigado. «¿Qué quieres decir, maestro?». Xin se agachó y recogió una piedra del suelo. La sostuvo en su mano y la observó por un momento. «Esta piedra es más que una piedra. Es una colección de elementos, de historia, de tiempo. Al igual que tu mente, está llena de potencial. Pero cuando la ves solo como una piedra, te pierdes el panorama completo». El discípulo miró la piedra, ahora consciente de la profundidad que contenía. Cada partícula, cada grieta, cada forma, llevaba consigo una historia de la naturaleza, de la vida. Así ocurre con cada momento, con cada cosa. Si no estamos presentes, nos perdemos lo esencial. El joven se sintió como si una capa de niebla se hubiera levantado de su mente. De repente, todo parecía más vivo, más lleno de significado. No necesitaba buscar en lo extraordinario, porque la vida misma, en su forma más simple, ya era extraordinaria. Xin dejó caer la piedra de nuevo en el suelo. Recuerda, no busques la iluminación en el futuro ni en algo lejano. Está aquí, ahora, en lo que eres y en lo que ves. Todo lo que necesitas está frente a ti. El discípulo miró alrededor con nuevos ojos, comprendiendo por primera vez que cada momento era una oportunidad para aprender y estar presente. Esa noche, el discípulo no podía dejar de pensar en las palabras del maestro. Al mirar las estrellas en el cielo, se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo buscando respuestas,
que nunca se había detenido a ver lo que estaba frente a él. La simplicidad de la vida, las pequeñas maravillas cotidianas, todo estaba presente en cada momento, esperando ser notado. Al amanecer, Xin lo llamó para que lo acompañara a una cueva cercana. Era un lugar tranquilo, apartado del mundo, donde los ecos del tiempo parecían resonar en las paredes. «Hoy aprenderás sobre el vacío», dijo el maestro, señalando la cueva oscura. El discípulo frunció el ceño. «¿El vacío, maestro? ¿No es algo a evitar?» Xin sonrió y le hizo un gesto para que entrara. El vacío no es algo negativo. Es espacio, es potencial. Solo cuando hay vacío, algo puede llenarse. El joven dudó, pero entró en la cueva. En el interior, la oscuridad lo rodeó por completo. No podía ver nada, pero al mismo tiempo sentía que el aire estaba lleno de algo intangible. «¿Cómo puedo aprender en la oscuridad, maestro?», preguntó con voz suave, sintiendo que el espacio lo envolvía. Xin estaba a su lado, aunque el discípulo no podía verlo. El vacío no está vacío de significado. Está lleno de posibilidades, de todo lo que puede ser, pero aún no es. Solo cuando experimentas el vacío, puedes ver lo que hay dentro de ti. El discípulo cerró los ojos, permitiendo que la oscuridad lo rodeara. Sintió una sensación de apertura, como si su mente estuviera vacía de todos los juicios, las expectativas y las preocupaciones. El vacío es como el espacio entre las respiraciones, entre los pensamientos. No es algo que deba temerse, sino algo que debe ser comprendido. El joven respiró profundamente, experimentando la calma que surgía del vacío en su interior. El silencio lo llenaba, y por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de llenar ese espacio con palabras, ni con pensamientos. Cuando abrió los ojos, vio una pequeña luz a lo lejos, la entrada a la cueva, iluminada por los primeros rayos del sol. Xin le dijo: «El vacío es la condición para el despertar. Si no aprendes a vaciar tu mente, a estar en silencio, ¿cómo puedes escuchar lo que la vida tiene para decirte?». El discípulo asintió, comprendiendo que el vacío no era ausencia, sino un estado de apertura, donde todo lo que es, puede ser recibido. Al salir de la cueva, el discípulo miró el paisaje con una claridad nueva. La luz del sol caía suavemente sobre la tierra, iluminando cada hoja, cada piedra, cada rincón. Sintió que, al igual que la cueva, su mente había sido vaciada, dejando espacio para que el mundo se llenara de significado. Ya no se sentía perdido en sus pensamientos, ni preocupado por lo que vendría. Estaba simplemente presente, como la tierra que recibe la lluvia sin luchar contra ella. Xin caminaba junto a él en silencio, sin apresurarse. El maestro parecía tan en paz, tan completamente inmerso en el momento, que el joven no pudo evitar sentirse inspirado por su calma. «Maestro, ¿cómo logras mantener esta paz?», preguntó, sintiendo que la inquietud de su mente aún no se había disuelto completamente. Xin lo miró con una sonrisa tranquila. «La paz no es algo que se pueda forzar. Es como el agua que fluye en un arroyo. No lucha por avanzar, simplemente lo hace, moviéndose con el flujo natural de la vida». El discípulo reflexionó sobre esto. En su vida, siempre había tratado de controlar el flujo de las cosas, de asegurarse de que todo estuviera bajo su control. Pero ahora comprendía que, al igual que el arroyo, debía permitir que la vida siguiera su curso sin resistencia. «Así que la paz viene cuando dejamos ir el control, ¿verdad?», Xin asintió. «Exactamente. La mente, cuando se afierra al control, se convierte en una prisión. Pero cuando se suelta, se abre al vasto horizonte de la vida. La paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de estar presente incluso en medio del caos». El discípulo sonrió,
sintiendo una leve apertura en su corazón. Cada vez que pensaba que entendía, encontraba que había aún más por descubrir. Esta enseñanza, esta verdad simple, era un paso más hacia la comprensión. Pero maestro, ¿cómo podemos aprender a soltar? Xin lo miró fijamente, como si evaluara la profundidad de su pregunta. Luego, con voz suave pero firme, dijo: escucha. Suelta lo que está en tu mente. No necesitas saber todo. No necesitas resolver todos los problemas. Solo escucha el susurro de la vida, como el sonido de las hojas moviéndose al viento. La respuesta está en el sonido, en el vacío entre las palabras. El discípulo cerró los ojos, dejando que el viento acariciara su rostro, escuchando los sonidos que le rodeaban. Era un sonido sin esfuerzo, sin intención. Era el sonido de la vida fluyendo. Y en ese momento, comprendió que soltar no significaba abandonar, sino abrirse al misterio que hay entre los pensamientos, en el espacio donde todo puede suceder. Al continuar su camino, el discípulo notó que, aunque el paisaje a su alrededor no había cambiado, todo parecía diferente. La luz, las sombras, el aire, todo parecía lleno de una nueva vibración, como si la vida misma se hubiera desvelado en su esencia. En lugar de buscar respuestas, ahora él las encontraba en la simple presencia de las cosas. Poco después, llegaron al templo. Allí, Xin invitó al joven a sentarse en el jardín. El maestro, con su calma habitual, se sentó a su lado sin decir una palabra. Ambos se quedaron en silencio, mirando el jardín, que ya empezaba a cambiar con la llegada del otoño. Las hojas caían lentamente de los árboles, movidas por la suave brisa. El discípulo sintió que la calma que había experimentado en el camino ahora invadía su ser. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente. Maestro, ¿cómo puedo mantener esta paz en medio del mundo que nunca deja de moverse? Preguntó con voz suave. Xin lo miró, y sus ojos brillaron con una sabiduría profunda. La paz no depende de las circunstancias externas, discípulo. La paz no es algo que encuentres afuera. Es algo que cultivas en tu interior, un jardín que debes cuidar con atención. Mientras más te enfocas en el ruido del mundo, más pierdes el contacto con la quietud dentro de ti. El joven asintió, pero aún sentía dudas. ¿Cómo puedo cuidar ese jardín interior, maestro? Xin sonrió, levantándose lentamente. Con sus manos, levantó una piedra del suelo y la mostró al discípulo. Esta piedra es firme, sólida. No se mueve, no se ve afectada por el viento o la lluvia. Así debe ser tu mente, firme en su ser, sin ser arrastrada por las emociones o pensamientos que surgen. Cuando logres estar tranquilo como esta piedra, nada en el mundo podrá perturbar tu paz. El discípulo miró la piedra con atención, sintiendo que sus palabras resonaban profundamente en su interior. El agua de la vasija vacía, el vacío de la cueva, el sonido del viento, todo se unía ahora en una enseñanza clara: la paz no es algo que se persigue, es algo que se permite. Pero, ¿qué sucede cuando las emociones surgen, maestro? ¿Y cuando las preocupaciones llenan la mente? Xin dejó caer suavemente la piedra de nuevo en el suelo. Las emociones son como el viento. Vienen y van. No puedes detenerlas, pero sí puedes elegir cómo responder a ellas. Si te dejas llevar por ellas, el jardín de tu mente se llenará de maleza. Si las observas sin apego, las emociones pasarán, como las nubes en el cielo. El discípulo cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo la calma que venía con la simple aceptación. La vida no tenía que ser controlada, solo vivida con presencia, sin luchar contra lo que surgía. Gracias, maestro, dijo en un susurro. Xin volvió a sonreír, su rostro tranquilo como siempre. Recuerda, discípulo,
que todo lo que necesitas está en ti. Solo tienes que soltar lo que no te sirve y escuchar lo que ya sabes en lo más profundo de tu ser. La paz siempre ha estado allí. El joven observó el jardín una vez más, viendo la armonía en la caída de las hojas, en el paso del tiempo. Todo tenía su lugar, y él ya no necesitaba buscar su paz, porque estaba allí, en el fluir natural de las cosas. Esa tarde, mientras el discípulo meditaba junto a un estanque del templo, su mente, por primera vez en mucho tiempo, permaneció quieta. Las aguas del estanque reflejaban el cielo claro y las ramas de los árboles cercanos, creando una imagen tranquila y perfecta. En ese momento, entendió la profundidad de las enseñanzas del maestro. El zen no se trataba de buscar, de forzar, de encontrar, sino de permitir que la vida se manifestara tal como es, sin resistencia. A la distancia, vio acercarse a Xin. El maestro se sentó a su lado en silencio, sin decir una palabra. El discípulo lo miró, sin necesidad de preguntar, porque sentía que ya entendía. Sin embargo, Xin rompió el silencio con una sola frase. ¿Te has dado cuenta, discípulo, de la belleza del agua? El joven asintió, mirando el agua del estanque con una nueva comprensión. Sí, maestro. El agua no lucha por ser reflejo. Simplemente lo es. Xin sonrió, una sonrisa llena de serenidad. Así debe ser tu mente. No luches por ser algo que no eres. No busques la paz, no intentes encontrar la verdad. Solo permite que surjan, como las ondas en el agua, sin esfuerzo. El discípulo miró el agua, recordando todas las veces que había tratado de alcanzar la paz o el entendimiento, como si fueran algo externo que debía obtenerse. Ahora comprendía que esas cosas no se encuentran fuera de uno, sino que ya existen, esperando ser vistas en el momento adecuado. La mente, cuando está tranquila, refleja la verdad sin distorsión, continuó el maestro. Pero cuando está agitada por los deseos, los miedos y los pensamientos, la verdad se convierte en un reflejo distorsionado. Como el agua que se mueve rápidamente, que ya no refleja el cielo de manera clara. El discípulo cerró los ojos y respiró, sintiendo como sus pensamientos, como hojas llevadas por el viento, comenzaron a dispersarse. A medida que se aquietaba, notó que el mundo a su alrededor parecía volverse más nítido, más presente. La mente tranquila es un espejo limpio, dijo Xin, casi como si hablara para sí mismo. No se aferrará a nada, no distorsionará lo que ve. Solo verá lo que es. El discípulo se sintió tocado por estas palabras. Ya no se sentía como un aprendiz perdido en un mar de preguntas. Sabía que la verdad, la paz y la claridad no se encontraban en un futuro incierto, sino en la quietud de su propia mente. Xin se levantó y comenzó a caminar lentamente hacia el templo. Ven, discípulo, dijo sin volverse. A veces, el mayor paso hacia el despertar es dar el siguiente paso sin esperar nada de él. El discípulo lo siguió, cada paso un recordatorio de que la vida no es algo que se conquista, sino algo que se recibe con gratitud y humildad. El camino de la paz no se trata de encontrar algo lejano, sino de estar completamente presente en lo que ya es. Los días pasaron como el suave fluir de un río, y el discípulo se sintió cada vez más cómodo en su nueva comprensión. Ya no buscaba respuestas afuera de sí mismo, sabía que todo lo que necesitaba para encontrar paz y sabiduría ya estaba dentro de él. Sin embargo, aunque la calma se había asentado en su corazón, aún había algo que no terminaba de comprender completamente, el concepto del vacío que Xin le había enseñado en la cueva. Una tarde, mientras caminaba por el sendero hacia el templo, decidió preguntarle al maestro directamente sobre este tema. Maestro, he estado pensando mucho sobre el vacío, comenzó el discípulo, mirando al suelo mientras caminaban. Tú dijiste que es en el vacío donde encontramos todo lo que necesitamos. Pero, ¿cómo es posible?
Si el vacío es la ausencia de todo, ¿cómo puede ser tan lleno? Xin no respondió inmediatamente, y durante un momento el silencio llenó el aire entre ellos. El discípulo miraba al maestro, esperando una respuesta, pero Xin seguía caminando con su paso tranquilo. Finalmente, después de un rato, el maestro habló, su voz suave como el viento. ¿Alguna vez has visto el cielo antes del amanecer? El joven pensó por un momento. Sí, maestro. He visto el cielo oscuro, vacío, sin ninguna luz. Eso es el vacío, dijo Xin. No es la ausencia, sino el espacio que permite que la luz del amanecer lo inunde. En ese espacio sin forma, todo es posible. El vacío no está vacío, está lleno de posibilidades. El discípulo frunció el ceño, buscando comprender. Pero maestro, ¿cómo se llena el vacío? ¿Cómo podemos ver esas posibilidades? Xin se detuvo y señaló al horizonte, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a aparecer. El vacío se llena cuando aprendes a soltar todo lo que no sirve, todo lo que no es esencial. Cuando dejas ir las preocupaciones, las expectativas, el deseo de control, abres un espacio donde todo puede entrar. Es como un cuenco vacío que espera ser llenado con agua. Si está lleno de otras cosas, ¿cómo podrá recibir lo que necesita? El discípulo observó el horizonte, comprendiendo gradualmente lo que el maestro quería decir. El vacío no era algo que debiera temerse, no era un estado de desolación, sino un espacio abierto donde lo nuevo podía surgir sin las limitaciones de la mente llena de ruido. Cuando tu mente está llena de pensamientos, deseos y miedos, el vacío es imposible, continuó Xin. Solo cuando aprendes a vaciarte, a ser libre de las ataduras, el vacío se llena de la luz del despertar. El joven sintió que algo dentro de él se abría. El vacío ya no le parecía algo extraño ni aterrador. Ahora veía que era la base de la transformación, el espacio donde la verdadera comprensión podía surgir sin esfuerzo. Entonces, maestro, ¿el vacío es lo mismo que la paz? Xin sonrió ligeramente, como si fuera una respuesta que ya conocía. Sí. La paz es el vacío del corazón. La claridad es el vacío de la mente. Solo cuando te vacías, cuando dejas ir lo que no es esencial, puedes llenarte de lo que verdaderamente importa. El discípulo asintió, sintiendo una profunda resonancia con sus palabras. Sabía que la paz que había buscado no era algo que se pudiera obtener, sino algo que debía dejar entrar al vaciarse de sí mismo. La paz no era un destino, era un camino de desapego y aceptación. El discípulo comenzó a ver el vacío de una manera diferente. En lugar de un concepto abstracto o un estado temido, entendió que el vacío era lo que permitía la posibilidad. Era como el espacio entre las notas de una melodía, sin el cual la música no tendría forma ni ritmo. Así como el silencio entre las palabras les da significado, el vacío era el espacio donde todo lo esencial podía surgir. Con el tiempo, su mente se volvió más ligera, más abierta. Ya no luchaba contra sus pensamientos ni se aferraba a sus deseos. Aunque las emociones y los pensamientos seguían apareciendo, ya no los veía como algo que debía rechazar o controlar. Los observaba, los dejaba pasar como las nubes en el cielo, sabiendo que, al final, todo tenía su momento y su lugar. Un día, mientras meditaba en el jardín del templo, Xin se acercó con una pequeña vasija de cerámica en las manos. El discípulo lo miró, curioso. Esta vasija ha sido vaciada, dijo el maestro, mostrando la vasija vacía. Pero aún tiene un propósito. La vaciedad no la convierte en inútil. Al contrario, permite que sea utilizada para algo nuevo. El discípulo, con una leve sonrisa, comprendió inmediatamente. La vasija vacía tiene espacio para ser llena de agua o de flores, ¿verdad? Exactamente, respondió Xin, asintiendo.
El vacío es necesario para que cualquier cosa tenga valor. Si la vasija estuviera llena de barro o de impurezas, no podría cumplir su función. Es sólo cuando está vacía que puede recibir lo que se le ofrezca. El joven miró la vasija, ahora entendiendo en un nivel más profundo. La vacuidad no era la ausencia de vida, sino el espacio que permitía a la vida entrar en él. Su mente y su corazón debían ser como esa vasija, vacíos y receptivos, listos para recibir la claridad, la paz y la sabiduría que la vida tenía para ofrecer. Entonces, maestro, ¿debemos estar vacíos para recibir la sabiduría? Xin sonrió levemente, levantando la vasija al cielo. No vacíos en el sentido de la nada. Vacíos de aferrarnos a lo que no necesitamos. Cuando vacías tu mente de los pensamientos innecesarios, cuando vacías tu corazón de los temores y deseos que no sirven, puedes recibir el conocimiento y la paz que el mundo te ofrece. La vasija vacía no busca nada, pero está lista para recibir. El discípulo se quedó en silencio, mirando la vasija. Ahora veía en ella no solo una lección, sino una metáfora de su propia mente y su propio ser. La vida no se trataba de llenar su interior con información o logros, sino de abrirse al flujo natural de las cosas. La sabiduría, como el agua, siempre está disponible, continuó Xin. Solo que no puede entrar en una vasija que ya está llena. Si deseas recibirla, debes permitir que el vacío se forme dentro de ti. Solo entonces podrás llenar tu vida con lo que realmente importa. El joven se inclinó, agradecido por la claridad que le brindaban las palabras del maestro. Ya no temía al vacío. Sabía que, al contrario, el vacío era lo que permitía la llegada de todo lo esencial. Era el espacio donde la paz, la sabiduría y la comprensión podían entrar. El discípulo vivió los días siguientes con una tranquilidad profunda, observando cómo cada momento, sin importar lo mundano, se llenaba de significado. Ya no sentía que debía hacer algo para encontrar la paz o el conocimiento. En cambio, comenzaba a entender que la verdadera sabiduría no era algo que se adquiriera, sino algo que surgía naturalmente cuando se permitía el vacío. Cada paso que daba, cada respiro que tomaba, era una expresión de esa paz interior. Se dio cuenta de que el vacío no solo estaba presente en su mente, sino también en sus acciones. Cuando actuaba desde un lugar de total presencia, sus acciones eran claras y fluidas, como un río que fluye sin esfuerzo. Un día, mientras estaba en el jardín, Xin se acercó con una mirada seria. «Hoy, te invitaré a realizar una tarea», dijo el maestro. «Pero quiero que la hagas sin pensar, sin intentar controlarla. Hazla con el corazón vacío, sin la intención de obtener nada de ella». El discípulo, algo intrigado, asintió. «¿Qué debo hacer, maestro?» Xin le entregó una pequeña escoba y señaló las hojas caídas que cubrían el sendero del jardín. «Barre estas hojas. Pero no lo hagas con la mente, sino con el vacío. Deja que tus movimientos sean naturales, sin prisa, sin expectativas. Barre con total presencia, como si cada acción fuera una meditación». El discípulo tomó la escoba y comenzó a barrer. Al principio, sus movimientos eran algo torpes, como si buscara un resultado o una forma correcta de hacerlo. Pero entonces recordó las palabras del maestro. Sin pensar, sin intentar controlar. Así que soltó la idea de hacer un trabajo perfecto y se sumergió completamente en el acto de barrer. Con cada barrido, se dio cuenta de que las hojas no eran algo que debía controlar, sino algo que simplemente podía mover. No se trataba de terminar rápido ni de hacer todo de manera ordenada, sino de estar completamente presente en cada gesto. Mientras barría, comenzó a sentir la conexión con la acción misma, como si la escoba y las hojas, el viento que movía las hojas y el silencio que lo rodeaba, formaran una unidad. Cada movimiento fue un reflejo de la serenidad que había encontrado en su interior.
De repente, el barrido se convirtió en algo más que una simple tarea, era una danza, una expresión de la calma profunda que había nacido dentro de él. Cuando terminó, el maestro lo observó desde la distancia, sin decir palabra alguna. ¿Cómo te sientes?, preguntó Xin finalmente. El discípulo sonrió, sin palabras al principio, sintiendo la paz que había emergido de un simple acto. Me siento completo. Como si el barrido y yo fuéramos uno solo. Xin asintió, satisfecho. Esa es la verdadera acción. No se trata de alcanzar un resultado o una meta. Se trata de estar totalmente presente, vacíos de todo lo que no es esencial, para que nuestra acción fluya sin esfuerzo, como el agua en su curso. El discípulo comprendió que la paz no solo residía en el silencio o en la quietud, sino también en la acción misma, cuando ésta se realizaba desde un lugar vacío y libre de expectativas. Al igual que la vasija vacía, cualquier acción, por simple que fuera, podía convertirse en una expresión de la vida misma, llena de significado y presencia. El discípulo experimentó un cambio profundo en su comprensión. Cada día, cada acción se convirtió en una oportunidad para vaciar su mente, liberarse de las expectativas y simplemente ser uno con el momento presente. Ya no le importaba tanto el resultado de sus esfuerzos, sino la calidad con la que los realizaba. Cada paso, cada gesto, era ahora una forma de meditación en acción. Un día, después de varios meses de práctica, Xin llevó al discípulo a un rincón apartado del jardín, donde un pequeño arroyo corría entre las piedras. El sonido del agua era suave y constante, y el ambiente estaba impregnado de una calma absoluta. El maestro se sentó en una roca junto al arroyo y le hizo una señal al discípulo para que se sentara a su lado. Discípulo, hoy quiero preguntarte algo, dijo Xin, mirando el agua que fluía sin cesar. ¿Qué ves en este arroyo? El joven observó el agua por un largo momento. Se dio cuenta de que el arroyo no luchaba por ser algo que no era. No intentaba ser un río más grande, ni un estanque más profundo. Simplemente fluía, sin resistencia, dejando que la corriente lo guiara. Veo agua que fluye sin esfuerzo, maestro. Cada gota es parte de un todo, sin intentar ir a ningún lado, pero moviéndose constantemente. Xin asintió con una sonrisa suave. Exactamente. El agua no se detiene a preguntarse si está siendo útil o si está haciendo lo correcto. Solo fluye. Así debe ser tu vida. No te preocupes por el destino, no busques un propósito más allá del momento presente. La vida fluye de manera natural cuando no interfieres con ella, cuando no te aferras a lo que no importa. El discípulo sintió una profunda paz al escuchar estas palabras. Había pasado tanto tiempo buscando respuestas, buscando el propósito de su vida, cuando en realidad todo lo que necesitaba hacer era fluir, tal como el arroyo. Así que, ¿el vacío también está presente en el fluir del agua?, preguntó, sintiendo una conexión con el concepto de vacío. Sí, respondió Xin. El vacío está en el fluir, porque el agua no tiene forma fija. Fluye porque está vacía de cualquier intento de control. El agua se adapta al cauce, a las piedras, a la tierra, porque no tiene una forma rígida. Y de la misma manera, tu vida se adapta a las circunstancias cuando dejas ir la necesidad de controlarlo todo. El vacío te permite fluir sin resistencia. El discípulo asintió, con una sensación de comprensión plena. El vacío ya no le parecía una renuncia o una ausencia, sino un espacio libre de restricciones, un espacio de posibilidades infinitas. El vacío no era algo que se debía llenar a toda costa, sino algo que debía ser cultivado para permitir que la vida fluyera sin barreras. El sonido del agua seguía fluyendo, y por un momento, el discípulo sintió que él mismo era parte de esa corriente, una gota más en el vasto río de la existencia. El tiempo pasó lentamente,
Y el discípulo se dio cuenta de que ya no necesitaba buscar respuestas externas. Había aprendido a estar vacío de expectativas y deseos, a ser completamente receptivo al fluir de la vida. El vacío no era un vacío de soledad o desesperación, sino un vacío lleno de potencial y de pureza. Al permitir que la vida fluya a través de él sin resistencia, había encontrado una paz que nunca imaginó que pudiera experimentar. Un día, después de una meditación profunda junto al arroyo, el discípulo se acercó al maestro. Xin, con su mirada serena, le dijo lo que ya sabía en lo más profundo de su corazón. Ya no eres el discípulo que llegaste a este templo. Has aprendido a vaciarte, a soltar lo que no es necesario. Y ahora, en tu vacío, has encontrado la paz y la sabiduría que siempre estaban dentro de ti. El joven, con los ojos brillando de gratitud, se inclinó profundamente ante el maestro. Gracias, maestro, por guiarme hasta este punto. Ahora veo que no hay nada que buscar fuera de mí. Todo lo que necesito está en el vacío, en la pureza de la mente y el corazón. Xin asintió, su rostro iluminado por una sonrisa tranquila. Recuerda, discípulo, que el camino del Zen no es un camino que se recorre hacia algún lugar. Es un camino que se recorre al regresar a tu propia esencia. Cuando dejas ir todo lo que no eres, lo que queda es tu verdadera naturaleza. No hay más que eso. El discípulo miró al horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados. El mundo que lo rodeaba parecía lleno de vida, pero a la vez, extraordinariamente tranquilo. Por fin, comprendió que la verdadera sabiduría no se encuentra en alcanzar algo, sino en ser plenamente quien eres, sin adornos ni ilusiones. El vacío no era la ausencia, sino el espacio donde todo podía ser. Se volvió hacia Xin, y con una sonrisa de entendimiento, dijo: El vacío es todo lo que necesito. Xin asintió, satisfecho. Y el vacío es todo lo que eres. Con esas últimas palabras, el discípulo entendió que había llegado a su destino. El vacío no era solo un concepto, sino la experiencia misma de vivir sin interferencias, fluyendo con la vida tal como es. Sabía que, aunque el camino no tenía un final, cada paso que diera sería un reflejo de esa verdad. Así, con la vasija vacía de todo lo innecesario, estaba listo para vivir el resto de su vida en paz y sabiduría. Y así terminó su viaje, solo para comenzar uno nuevo, con cada día trayendo consigo una oportunidad para vaciarse y llenarse nuevamente, en perfecta armonía con el universo.